ponemos en presencia del Señor y para eso le invocamos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor. Quiero alabarte y glorificarte, porque venciendo a la muerte, nos diste también a nosotros la esperanza de que la vida no se termina aquí. Nos diste esa confirmación. En este momento, Señor, quiero pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona, Señor. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, te entrego cada una de las intenciones que los que están asistiendo tienen en el corazón, cada uno de esos pedidos de oración, especialmente por el Señor Lobo, también por el Señor Ocampos. Te entregamos, Señor, esas intenciones. También en este momento te entregamos cada una de nuestras preocupaciones, cada uno de nuestros miedos, cada una de nuestras angustias y cada una de nuestras alegrías también, Señor. Cada uno de nuestros sueños, de nuestros proyectos, todo lo ponemos en tus manos, porque sabemos que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que nos dé a cada uno la gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y para eso les pido que repitan conmigo: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí, para que el Señor pueda obrar con intensidad, para que todas las palabras que transmita sean las palabras del Hijo, para que se pueda cumplir esa voluntad del Padre y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en cada uno de ustedes.
Amén. Empezamos. Para empezar esta catequesis, vamos a hacer un poco de caso a lo que nos enseña el Padre Ignacio Larrañaga, un gran sacerdote, una persona muy formada, que nos dice y nos invita a orar al estilo de Jesús. ¿Y Jesús cómo oraba? Él oraba con los salmos. ¿Por qué? Porque él era judío. Entonces nosotros hoy como católicos, como cristianos, tenemos la base de los judíos. Somos una religión judeo-cristiana. Entonces es por eso que nosotros también estamos llamados a poder orar con los salmos, que son finalmente oraciones. Vamos a empezar con el Salmo 40. Salmo 40. El título de este salmo es En el libro se me manda que haga tu voluntad. Esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal del barro del pantano. Puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor. Feliz el hombre que cuenta con el Señor, que no escucha a los cínicos ni se pierde en sus mentiras. Cuántas maravillas has hecho, Señor, mi Dios, cuántos proyectos en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Yo quisiera publicarlas y contarlas, pero son demasiadas para enumerarlas. No quisiste sacrificios ni ofrendas, lo dijiste y penetró en mis oídos. No pediste holocaustos ni víctimas. Entonces dije, aquí estoy. De mí está escrito en el rollo del libro. He elegido, mi Dios, hacer tu voluntad, y tu ley está en el fondo de mi ser. Publiqué tu camino en la gran asamblea. No me callé, Señor, tú bien lo sabes. No encerré tus decretos en el fondo de mi corazón. Proclamé tu fidelidad y tu socorro. No oculté tu amor y tu verdad en la gran asamblea. Tú, Señor, no me niegues tu ternura, que tu amor y tu verdad me guarden siempre. Me rodean desgracias incontables, mis culpas recaen sobre mí y no hay salida. Son más que los cabellos de mi cabeza y me falla el corazón. Dígnate liberarme, Señor. Señor, ven pronto a socorrerme. Queden avergonzados y humillados todos los que atentan contra mi vida. Que retrocedan confundidos los que se alegran con mi desgracia. Que se escondan de vergüenza los que dicen, esta vez lo pillamos. Pero que en ti se alegren y regocijen todos los que te buscan. Y que repitan siempre, Dios es grande, los que desean tu salvación. Pues en mí, oh Dios, en mí piensa que soy un pobre y desdichado. No te demores, mi Dios, pues tú eres mi socorro y mi salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este salmo dice, en el libro se me manda que haga tu voluntad. Entonces, ¿en cuál libro? Es en el libro de las Sagradas Escrituras. Ya para los judíos era lo que es para nosotros el Antiguo Testamento y para nosotros tenemos la misma instrucción. Y dice, esperaba al Señor, se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, me sacó de la fosa fatal del barro del pantano. Aquí nos da una muestra de la actitud que nosotros deberíamos de tener, ¿sí? Esa actitud que nosotros deberíamos de tener es una actitud de espera, de esperanza en el Señor. Es decir,
No esperar a que todo nos salga bien siempre, sino esperar a que en cada situación Dios pueda derramar la gracia que necesitamos para poder sobrellevarla, estando seguros que el Señor o nos va a sacar de esa situación o nos va a dar la fortaleza para sobrellevarla. Hay una imagen que me gusta mucho que dice lo siguiente: Dios a veces calma la tormenta, como en el Evangelio. Él da una orden y la tormenta pasa. Otras veces le calma al marinero, nos dice. Otras veces nos calma a nosotros porque la tormenta no se calmó. Y otras veces nos enseña a nadar. Otras veces cuando se hace largo el problema, Dios nos enseña cómo sobrellevar y cómo cargar esa cruz de forma prolongada. Y todo el tiempo derrama su gracia y su amor para que nosotros podamos hacerlo. Y aquí dice: esperaba al Señor, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del barro del pantano. Nosotros muchas veces estamos metidos así, en un barro, en un pantano, como si fuera una arena movediza. Cuando alguien está en una arena movediza no tiene la capacidad de poder salir por sí solo. Necesitamos extender la mano y poder agarrar la mano de alguien que nos saque a flote. Muchas veces es el prójimo, otras veces es Dios mismo que a través de la oración nos da fuerzas. Otras veces es de las dos formas, a través de la oración y del prójimo. Entonces nosotros estamos invitados en la situación que sea que estemos, clamar a Dios y esperar en Él, sabiendo, estando seguros de que el Señor o nos va a sacar de ahí o nos va a dar la fortaleza para sobrellevar. Y eso también va a ser testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice: puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Es decir, me dio esa certeza, me dio esa firmeza que yo no tenía. Arrancó de mí ese miedo y me dio el coraje para enfrentar la situación. Tranquilo, como si fuera que estoy parado sobre una roca. Y dice: puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Me devolvió esa alegría, me devolvió las ganas de cantar, me devolvió las ganas de vivir. Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor. Lastimosamente hay gente que por miedo reacciona, ¿sí? Por miedo a lo que ocurra, y tienen miedo de lo que podría ocurrirles en caso de desobedecer. Nosotros ya dijimos de que esa es la condición del esclavo, que nosotros estamos llamados a amarle a Dios no por miedo, sino por amor, en la condición de hijos. No por la recompensa tampoco solamente del cielo, sino por el amor que le tenemos a Él, que es nuestro Padre. Y después dice: feliz, en el 5, feliz el hombre que cuenta con el Señor, que no escucha a los cínicos ni se pierde en sus mentiras. Es decir, muchas veces hay personas que nos dan consejos, ¿sí? Muchas veces con la mejor intención. Sin embargo, muchas veces esas personas no tienen el criterio de Dios, no conocen la palabra de Dios. Entonces, en su criterio personal, en su criterio humano, procuran darnos lo mejor. Sin embargo, muchas veces ese criterio no va acorde a lo que Dios quiere. Entonces es por eso que es tan importante que nosotros podamos conocer lo que Dios quiere y cómo lo quiere. Y dice: feliz el hombre que cuenta con el Señor. Entonces, no solamente se transforma de un miedo al amor, que es lo que nos dice San Agustín, ¿sí? San Agustín nos dice: ¿cuál es la diferencia entre la ley y el Evangelio? Es el paso del temor al amor. Y ese amor nos trae felicidad, nos trae una felicidad diferente a la que nos da el mundo, nos trae una felicidad duradera, nos trae una felicidad plena. Finalmente todos buscamos esa felicidad. Y se alcanza a través del amor a Dios y de poder contar con Él, de poder amar nosotros a Él y de también dejarnos amar por ese Padre, dejarnos acoger, dejarnos abrazar, dejarnos acompañar en el camino. Y dice: cuántas maravillas has hecho, Señor mi Dios, cuántos proyectos en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Solamente Dios, Yahvé, nuestro Rey, es el que tiene el poder y hace todo por nosotros, todo por amor, al punto que llega a encarnarse, al punto que llega a sufrir una tortura,
psicológica y física por nosotros, y que llega hasta el final, hasta las últimas consecuencias, por amor. Así nos ama el Señor. Entonces todos esos proyectos Él ejecuta en favor nuestro. Nos regala una familia, nos regala amigos, nos regala cosas, a veces pocas, a veces muchas. Sin embargo, cada cosa que nos regala viene del Señor, cada cosa buena, todo es don, nos dice San Pablo en la carta a los romanos. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos descubrir las maravillas que el Señor ha hecho? Solamente haciendo una pausa. Si bien trae muchas consecuencias negativas este tiempo que estamos viviendo, también trae consecuencias positivas. A lo mejor nunca en nuestra vida experimentamos o hace mucho tiempo no lo hacemos de compartir tanto tiempo con la gente que vive en nuestra casa. Entonces aprovechemos este tiempo, esta oportunidad que nos regala el Señor. Y también aprovechemos para poder contemplar sus maravillas, para poder hacer una pausa, poder encerrarnos tal vez en la ducha, tal vez en nuestra pieza, tal vez en el patio a solas y poder contemplar las maravillas del Señor. Contemplar el sol, contemplar la luna, contemplar las plantas, tal vez contemplar nuestro cuerpo, en el sentido de poder mirar que Dios nos dio la capacidad de ver, nos dio la capacidad de escuchar, nos dio la capacidad de hablar, de caminar, nos dio la capacidad de amar y de sentirnos amados. Entonces, en la medida en la que yo hago esa pausa y me desconecto de Netflix, que también está acá en mi casa, me desconecto de Spotify, que se va conmigo a donde se va mi celular, desconectarme un rato del Instagram, viendo todas las fotos de todo el mundo haciendo ejercicio, cocinando, rezando, no importa. Yo necesito conectarme con Dios. Entonces ahí yo empiezo a ver sus maravillas y eso empieza a poder transmitirme a mí alegría. Y poder esa alegría que recibo de Dios transmitirla al resto. Eso nos invita el Papa. El Papa Francisco nos dice que hay 3 características que nosotros tenemos que tener como cristianos. Sí o sí. Todo cristiano debería de tener esas características. Y eso es primero la alegría, ¿sí? Tenemos que ser personas alegres, personas que transmitan ese amor y esa alegría que reciben de Dios. Entonces, alegres, la segunda característica es agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con las personas y con Dios. Con las personas y con Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo ser agradecido? Solamente en la medida en la que yo veo las cosas que se hacen por mí. Eso implica esa pausa, implica ese stop, ese dejar todo, y no importa si no tengo mucho lugar, no tengo mucho tiempo, unos minutos a veces son suficientes. Y si tengo un poco más, y un poco más. Entonces, alegres, agradecidos y en oración constante, para poder ver qué me quiere enseñar el Señor en este momento. Dios todo el tiempo está enseñándonos algo. En un momento una cosa, en otro momento otra cosa, en otro momento otra cosa. Todo el tiempo Dios está enseñándonos algo. Pero nosotros no vemos esa lección porque no estamos atentos. Cuando estamos atentos podemos empezar a ver las maravillas del Señor, así como nos dice aquí el salmista en este libro, y empezar a dar gracias. Y dice, yo quisiera publicarlas y contarlas, pero son demasiado para enumerarlas. Hace un tiempo yo acepté un desafío de un sacerdote en una misa, en donde él dijo, bueno, yo les desafío a los que quieran de forma personal a rezar un rosario durante 30 días, frente a algún santísimo. No importa la hora. Y si a la 1 de la mañana se acuerdan de que pueden agarrar y se van frente al Santísimo y está cerrada la iglesia, no importa, se quedan parados frente a la puerta y rezan, pero durante 30 días el rosario. Entonces, yo pensaba, ¿cómo voy a hacer? Tengo mi tesis, tengo mi trabajo, ¿cómo voy a lograr? Y después dije, bueno, si tengo tiempo para todo, tengo que tener tiempo para Dios. De alguna forma voy a encontrar la forma de terminar. Empecé y por gracia de Dios pude completar los 30 días. El último día estaba sentado en el santuario de Schoenstatt y dije, no puedo ser tan pedigüeño. Durante 29 días me pasé pidiéndole a Dios muchísimas cosas. Y ese día 30 fue así como que llegué, pude hacer una pausa y me di cuenta qué pedigüeño que soy.
qué pedigüeño que soy. Hoy voy a empezar a agradecer. Y empecé a pensar todas las cosas que Dios me regaló desde que yo nací. Todas. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, la oportunidad de estudiar, de trabajar, las personas que conocí, las personas que me hirieron, los amigos, los enemigos, toda la situación. Y tuve 50 motivos para agradecerle a Dios, uno tras otro, sin parar. Desde ese entonces a mí me gusta rezar ese rosario como un rosario de agradecimiento, le llamo yo, donde en 50 denarios en vez de pedir yo agradezco. Y después de terminar ese rosario, fue uno de los días más felices de mi vida, porque en ese momento yo pude ser consciente de todo lo que Dios me regaló desde que nací hasta hoy. Entonces eso me produjo una felicidad enorme, porque no solamente tuve esos momentos felices, sino que yo pude ser consciente, yo pude darme cuenta de todo lo que Dios me regaló. Y a eso nos invita este tiempo, a poder ser agradecidos con Dios, a poder celebrar la Pascua, transmitir la alegría del Señor. Y dice, no quisiste sacrificios ni ofrendas, lo dijiste y penetró en mis oídos. Otra vez, atento a lo que el Señor dice. Lo dijiste y penetró en mis oídos. No pediste holocaustos ni víctimas. Entonces yo dije, aquí estoy, de mí está escrito en el rollo del libro. Entonces, de mí y de vos está escrito también en este libro. De mí y de vos. ¿Y qué está escrito aquí? Que no quiere sacrificios. Él que quiere que amemos. Él no quiere que cumplamos la ley, Él quiere que amemos. Finalmente, cuando amamos, cumplimos automáticamente la ley, ¿sí? Pero lo único que nos puede dar fuerza para cumplirlas de la mejor forma y con amor es su palabra y es ese amor que recibimos de Él mismo. Parece una redundancia, pero es así. Después dice, he elegido, mi Dios, hacer tu voluntad y tu ley está en el fondo de mi ser. Entonces, aquí dice, he elegido. Así como el rey David hace más de 2000 años o 3000 años, él eligió. Él tomó una decisión personal. Yo tomé una decisión personal. Por eso estoy aquí sentado, contento, feliz y cada lunes con esa alegría que el Señor me transmite. ¿Y por qué? Porque yo tomé una decisión. Yo tomé la decisión de cambiar. Yo tomé la decisión de seguirle a Dios. Y ahí empezó a grabarse también en mí esta ley en el fondo de mi ser. Empezó a grabarse en mí lo que Dios quiere. Y entonces de a poco se fue configurando mi mente y mi corazón a lo que el Señor quiere. Hasta que eventualmente ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo el que vive en mí. Y sigue esa transformación. Y el Señor así quiere configurarse en mí y en vos. Pero para eso tenemos que elegir, ¿sí? No hay otra forma, no existe otro camino. Personalmente hay que elegir. A lo mejor ustedes están escuchando en compañía de alguien, a lo mejor están escuchando solos, pero la elección siempre es personal. Y una vez que yo tomo esa decisión, yo me comprometo. Y me comprometo firmemente a seguirle al Señor, a conocer su palabra. Y en la medida en la que más conozco, más amo, más me transforma y es realmente espectacular. Y dice, publiqué tu camino en la gran asamblea. No me callé, Señor, bien tú lo sabes. El que me defienda a mí delante de los hombres, nos dice Jesús. El que me defienda a mí delante de los hombres, yo lo defenderé delante de Dios. Entonces, estamos invitados a proclamar esta alegría de la Pascua, a proclamar su palabra sin vergüenza y sin miedo, con alegría, porque sabemos de que es el mejor camino para que se transforme este mundo y para la salvación de las personas. Y dice, no encerré tus decretos en el fondo de mi corazón. Una vez que yo conozco, transmito eso. Proclamé tu fidelidad y tu socorro. No oculté tu amor y tu verdad en la gran asamblea. Es imposible ocultar. Es imposible ocultar porque te llena tanto que lo único que te queda es transmitir. Te empuja a transmitir. Y dice, tú, Señor, no me niegues tu ternura, que tu amor y tu verdad me guarden siempre. Me rodean desgracias incontables.
Me rodean desgracias incontables. Mis culpas recaen sobre mí y no hay salida. Son más que los cabellos de mi cabeza y me falla el corazón. Muchas veces parece que estamos así, atrapados y nada nos puede sacar de esa situación. Parece que tenemos tantos problemas y no vemos la salida. Ese es el momento de acudir al Señor. Ese es el momento de acudir al Dios Todopoderoso. Que Él nos va a dar la fuerza, nos va a derramar en cada situación la gracia exacta que necesitamos, porque Él puede. Tenemos que confiar y pedir con fe. Dígnate liberarme, Señor. Señor, ven pronto a socorrerme. ¿De qué nos viene a liberar el Señor? Jesús nos dice en el Evangelio, vengo a liberarles de la esclavitud del pecado. ¿Y cuáles son esos 7 pecados capitales de los que Jesús viene a liberarnos? Es soberbia, envidia, esa soberbia que no nos deja pedir perdón, esa envidia que nos hace querer lo que el otro tiene. A veces no son cosas materiales, a veces son esa vida de pecado que lleva al otro, yo también quiero, y eso puede dejarnos fuera. Entonces el Señor viene a luchar contra esa envidia, viene a vencer la soberbia, la envidia, la ira, que no nos permite expresar nuestro enojo de forma asertiva, de forma amorosa, de forma que sirva para corregir. Entonces, soberbia, envidia, ira, lujuria, que tantos matrimonios terminan rotos, tantas parejas, tantas vocaciones consagradas terminan rotas por la lujuria. El Señor viene a vencer. La gula, no podemos contenernos, tenemos que comer más, tenemos que beber más. Tratamos de llenar y de ser felices con lo que comemos, en vez de compartir con el que necesita. Después tenemos la avaricia. Por avaricia hoy hay personas que se siguen enriqueciendo y gente que sigue muriendo de hambre. ¿Cómo es eso posible? Culpa de la avaricia. El Señor viene a destruir esa avaricia, a hacernos amorosos y compartir con el prójimo. Y finalmente la pereza, esa pereza que nos hace inútiles, que nos adormece, que no nos deja hacer las cosas que tenemos que hacer, que no nos dejan trabajar como tenemos que trabajar, que no nos dejan amar como debemos amar. Entonces el Señor viene a vencer todo eso, a liberarnos de todo eso. Lo mismo que le pidió David al Señor. Entonces, ejemplo para nosotros. Dice, queden avergonzados y humillados todos los que atentan contra mi vida, todos esos enemigos espirituales. Que retrocedan confundidos los que se alegran con mi desgracia. Que se escondan de vergüenza los que dicen, esta vez lo pillamos. Pero que en ti se alegren y regocijen, es decir, que se alegren interiormente y se regocijen para transmitir esa alegría al resto. Los que te buscan y repiten siempre, Dios es grande, los que desean tu salvación, piensa en mí, oh Dios, en mí que soy un pobre y desdichado. Entonces no es porque yo soy bueno, no es porque yo no soy corrupto, no es porque yo no soy bandido, porque yo no soy drogadicto, porque yo le ayudo a los pobres, porque yo me voy a las misas. No, es porque yo soy pobre y desdichado sin Dios. Es porque yo soy humilde y me declaro pequeño, entonces el Señor puede obrar en mí. Eso es lo que dice María. El Señor ha mirado la humillación, ha mirado la humildad. Entonces nosotros estamos llamados a ser humildes, a pedirle al Señor que nos libere de todos estos enemigos, que nos saque de esa fosa de la que no podemos salir solos y que también nosotros podamos ayudarle al prójimo a salir de esa fosa. Piensa en mí, oh Dios, que soy pobre y desdichado. No te demores, pues tú eres mi socorro y mi salvación. En ese mismo momento que nosotros clamamos al Señor, en ese momento el Señor derrama su gracia. Y a veces llega lo que pedimos, pero siempre llega lo que necesitamos. Entonces, haciendo un resumen de este salmo, estamos llamados a poder acudir a Dios con humildad, a pedir a Dios eso que necesitamos y que una vez que recibamos podamos ser agradecidos con Dios y con el prójimo, que podamos hacer una pausa en nuestro día para poder mirar las maravillas que Dios está obrando hoy, aquí, en mi casa, en tu casa y en el mundo, y darle gracias, que eso nos alegre y nos empuje a alegrarle también al prójimo, especialmente en estos tiempos difíciles. Pasamos al capítulo
17 del Evangelio de San Lucas. En el capítulo 16, Jesús nos hablaba sobre varios temas. Nos hablaba sobre el matrimonio, nos hablaba sobre las riquezas y si las riquezas podían ayudarnos a salvarnos. También nos hablaba de que esa astucia que nosotros tenemos que tener, que el administrador tuvo, es la astucia de darnos cuenta de que existe una vida eterna y que estamos llamados a actuar en consecuencia, no esperar hasta el final. Hoy en el capítulo 17 empieza así. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. ¿Acaso tienen un servidor que está arando o cuidando el rebaño? Y cuando vuelve éste del campo, ¿le dicen acaso, entra y descansa? ¿No le dirán más bien, prepárame la comida y ponte el delantal para servirme, hasta que yo haya comido y bebido? Y después comerás y beberás tú. ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con el que hizo lo que le fue mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos servidores no necesarios. Hemos hecho lo que era nuestro deber. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir, está aquí o está allá, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús dijo además a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Entonces les dirán, está aquí, está allá, no vayan, no corran. En efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente. En los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que los hizo perecer a todos. Ocurrirá lo mismo que en tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba. Pero el día que salió Lot de Sodoma, cayó
cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre que los mató a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la terraza, que no baje a buscar sus cosas al interior de la casa, y el que esté en el campo, que no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que intenta guardar su vida la perderá, pero el que la entregue la hará nacer a una nueva vida. Yo les declaro, yo les declaro que aquella noche de dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, pero una será llevada y la otra dejada. Entonces preguntaron a Jesús: ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él respondió: Donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí el Señor empieza diciéndole a sus discípulos, o sea, a nosotros hoy: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Entonces, Jesús nos dice de que es imposible que no haya problemas, es imposible que no haya escándalos, ¿sí? Y entonces nos dice cuál es el problema. El problema es del que genera el escándalo. Entonces, escándalos van a haber, pero no sean ustedes, no seamos nosotros los que generemos ese escándalo. Entonces, cuando nosotros queremos saber, bueno, pero ¿qué es escándalo específicamente? Podemos irnos al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2284, y ahí nos aclara y nos dice: el escándalo es la actitud o comportamiento, es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Entonces, es una actitud o un comportamiento que le induce al otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo y puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. Las cosas que enseño o las cosas que dejo de hacer, las cosas que yo enseño o las cosas que yo hago o las que dejo de hacer le pueden empujar al prójimo a pecar, ¿sí? Entonces, muchas veces nuestro antitestimonio de cómo vive un cristiano, le alejan a las personas, ¿sí? Y dicen: no, ¿para qué yo quiero estar en la iglesia si voy a ser así? ¿Para qué yo quiero estudiar la Biblia? ¿Para qué yo quiero bautizarme? Entonces, nosotros de esa forma somos motivo de escándalo. Las veces que yo enseño cosas que son contrarias a lo que Dios enseña, entonces es motivo de escándalo, porque le induce al otro a pecar, ¿sí? Entonces, ¿qué es el escándalo? Actitud o comportamiento que le induce al otro a hacer el mal. Entonces, aquí hay dos niveles. Uno es el nivel involuntario, donde yo sin saber le induzco a las personas a hacer el mal. Y por supuesto es mucho más grave cuando yo, consciente de que está mal lo que estoy haciendo, lo hago igual, buscando perjudicarle al otro. Así también depende de la gravedad de quién lo está realizando. No es lo mismo que una persona que recién se bautizó, que recién empieza su caminar en la fe, cometa un pecado grave, a que una persona que es ejemplo, o que un obispo, o que un catequista, o que alguna persona que es ejemplo, que es una persona que está a cargo de un grupo, cometa ese mismo pecado, ¿sí? No es lo mismo que el Papa cometa cierto pecado. Entonces, está relacionado con nuestro nivel de conciencia, con el cargo que nosotros ocupamos también, el escándalo, y también con la intención que nosotros tenemos. Entonces, estamos invitados a hacer lo que dice Jesús. Dice en el 3: cuídense ustedes mismos. Es decir, de quién yo me tengo que cuidar y no del otro, ¿sí? Sino de lo que yo estoy haciendo. Si acaso yo estoy siendo motivo de escándalo para mis hermanos menores, si acaso yo soy motivo de escándalo para mis compañeros de trabajo, si acaso yo soy escándalo para mi país, ¿sí? Entonces, cada uno cuídense a sí mismo, nos dice el Señor. Porque es mejor que le arrojaran al mar
con una piedra de molino atada al cuello antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Es decir, es mejor que se pierda nuestro cuerpo para siempre antes que hacerle perder su salvación a las demás personas. Entonces es muy importante, por eso el Señor es tan duro con esta enseñanza y nos dice, cuídense de provocar escándalo. Más le vale ser arrojado al fondo del mar con una piedra de molino al cuello. Entonces, es importante que podamos ser buenos ejemplos, que podamos ser testigos del amor de Dios y que de esa forma la gente se sienta atraída y pueda acercarse al Señor. Después dice, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Entonces, aquí nos habla de que si tu hermano te ofende, repréndelo. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor? Nos invita a esa corrección fraterna, ¿sí? ¿Cuál es la corrección fraterna? Dice en Mateo, en el capítulo 18, en los versículos del 15 al 20, el Señor nos dice, si tu hermano peca, repréndelo, corrígelo. Y dice, a solas, primero a solas. ¿Cómo nos cuesta? A mí, ¿cómo me cuesta cuando alguien se equivoca acercarme y decirle a la persona? Tener el coraje y el amor para acercarse a esa persona a decirle. Es más fácil hablar mal de él, contarle al resto, denunciarle, y estamos acostumbrados a eso. En cambio, Dios nos habla de esa corrección. Hay que corregir, por supuesto que sí. Sin embargo, hay que corregir en un orden. Primero a solas, ¿sí? Me acerco a la persona, mira, tenés que formar la fila, mira, tomar y manejar no es bueno, mira, pagar coima no es bueno, mira, piratear no es bueno, mira, robar no es bueno, mira, ser infiel no es buena onda, ¿sí? Entonces, acercarme a la persona. Si tu hermano peca, repréndelo, corrígelo, a solas. Si no te hace caso, con 2 o 3 amigos, personas cercanas que a lo mejor a ellos les escuche. Si ahí no les escucha, dice, denúncialo con la iglesia. A ver si con la iglesia puede entrar en razón. Y si no, si cuando tu hermano peca y vos le corregís y pasaste por todas esas etapas, agotaste esas instancias en ese orden, a solas, con amigos, públicamente, nosotros qué hacemos hoy, directo al Facebook, directo al Facebook, directo a las redes sociales para que todo el mundo le conozca y todo el mundo le escrache. Y tal vez así sea mucho más difícil que la persona cambie, si no tenemos un orden que tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide. En Mateo capítulo 18 del 15 al 20. Entonces, ¿hay que corregir? Sí. Es necesario corregir, porque si yo no corrijo, yo voy a ser cómplice del pecado ajeno, porque yo sabía que estaba haciendo mal y yo no hice nada al respecto. Entonces tengo que corregir, pero en tiempo, a solas, dos, y finalmente con todos. Y si no te hace caso, dice, trátalo como un pagano o un publicano. ¿Y cómo se le trata? Yo creo que San Pablo nos da el ejemplo de cómo se le trata a un publicano o a un pagano. ¿Qué hizo San Pablo? Les evangelizó, les llevó la palabra de Dios, mostrándole estos son los criterios de Dios. Estos no son unos criterios humanos que a mí se me ocurren. No, estos son los criterios que Dios nos entregó. Entonces estamos llamados a corregir en tiempo, en forma, ¿sí? Con amor, con amor. Cuando nosotros leemos la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 20, nos dice, la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Escuchen bien, la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Es decir, yo quiero corregir, y es bueno eso, porque algo va a mejorar. Sin embargo, si yo lo hago con ira, yo no estoy haciendo la justicia de Dios, estoy haciendo mi justicia, mi forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que podamos hacer su justicia. Entonces, con calma, con ese dominio propio, el último fruto del Espíritu Santo. Como yo me doy cuenta de que Dios vive en una persona no por su cadena, por su pulsera, por sus cuadros o por su calcomanía en su auto. No, me doy cuenta por los frutos de Dios, los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegría, paz, humildad,
dominio propio. Son 9 los que cita ahí. Mansedumbre, fidelidad. Entonces cuando yo tengo ese dominio propio, yo le puedo corregir a mi hermano y la situación puede mejorar. Entonces le corrijo en tiempo, en forma y con los criterios de Dios. ¿Cuáles son los criterios de Dios? Los que están definidos en este libro y los que la iglesia nos enseña a través de su magisterio. Ya nos decía el apóstol Santiago, ¿sí? El obispo de Jerusalén, nos decía que el que salva a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte. Nosotros a veces no dimensionamos lo que ocurre cuando nosotros no le ayudamos a ese que sabemos que está haciendo mal. Un alma tal vez se está condenando porque nosotros no le ayudamos. Nosotros estamos llamados a ayudar, a poder reprender y corregir. En el capítulo 5, versículo 20 dice, si el que salva a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte. Y cuando nosotros leemos la segunda carta a Timoteo, bueno, pero ¿cómo yo puedo forjar mi criterio? ¿Cómo yo puedo entender cuál es el criterio correcto? Ok, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios. Toda escritura está inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y guiar en el bien. Entonces yo quiero saber cómo ser buen padre. La palabra de Dios dice, es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. No guiar en lo que yo quiero, sino en el bien de Dios. Toda escritura. Entonces, si yo no conozco la escritura, ¿cómo yo puedo guiar en el bien? Es muy difícil, muy difícil. Y dice en el 17, así el hombre de Dios se hace un experto. Se hace un experto. No es que más o menos yo entiendo algunas cosas, sí, yo sé esto, yo me acuerdo. No, se hace un experto. El Señor les volvió unos expertos a sus discípulos. 3 años convivió todos los días. Palabra de Dios todos los días. Todos los días. Entonces ellos pudieron salir y cumplir con la misión. Nosotros estamos invitados a ser expertos. Pero eso implica formarnos. Implica no solamente escuchar misa los domingos. Si bien es necesaria y nos ayuda y nos fortalece, para el mundo en el que vivimos necesitamos tener contacto con Dios. Contacto con su palabra. Entonces aquí nos dice, así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno, dice. Entonces cuando yo conozco la palabra de Dios, yo puedo enseñar, puedo rebatir, puedo corregir y guiar a otras personas en el bien. Y eso me prepara, me hace un experto para todo trabajo bueno, para ser papá, para ser hermano, para ser hijo, para ser jefe, para ser empleado, para ser amigo, para ser alumno, para ser profesor, para ser catequista, para ser sacerdote, para ser fiel en la parroquia. Me prepara para todo lo bueno. ¿Y dónde está? Aquí. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Entonces, todo está escrito. Es cuestión de poder entender, de poder conocer, de poder aceptar y llevarlo a la práctica. No existe otro camino. Ese es el camino seguro que el Señor nos marca. Entonces aquí nos dice, si te ofende, repréndelo. Esa es la primera parte. Entonces tiene que haber esa corrección fraterna, con amor, en tiempo y con los criterios de Dios. Y dice, si se arrepiente, perdónalo. Es decir, si alguien viene arrepentido y te hizo lo que sea que te hizo, perdónale. Y no una vez, no 2 veces, no 3 veces, porque acá le dice, si te ofendes 7 veces al día. Imagínense ustedes que venga alguien y 7 veces al día, 7 veces al día te ofenda o me ofenda a mí. Y dice, y 7 veces vuelve arrepentido y te dice lo siento, te dice perdóname, te dice discúlpame, me equivoqué. Perdónalo, dice. Entonces, ¿por qué 7? 7 representa la totalidad. Nos invita a perdonar siempre. Si 7 veces falla alguien contra nosotros al día y las 7 veces se arrepiente, tenemos que perdonar.
Nosotros muchas veces decimos, sí, yo perdono, pero no olvido. Sí, yo perdono, pero ya guardo distancia. Imagínense si Dios es así con nosotros y nos dice, sí, te perdono tus pecados, pero bueno, de ahora en adelante puedes seguir vos por tu cuenta, ¿verdad? Por eso que Jesús nos enseña, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos invitados a perdonar, estamos invitados a poder amar. ¿Cuántas veces? Infinitas veces. Bueno, Señor, pero se están poniendo jodidas acá las cosas. ¿Y qué pasa? Los apóstoles le responden y le dicen que los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Mira, vos nos estás pidiendo acá que le perdonemos todas las veces, infinitas veces, y 7 veces al día, las 7 veces que le perdonamos. Eso es imposible. Aumentanos la fe. Porque sin fe es imposible. Humanamente es imposible. Con la fe que nosotros tenemos es imposible. ¿Sí? Entonces para nosotros hoy es imposible también. Es imposible perdonarle a esa persona que te miente, que te ofende, que te pone los cuernos, que te roba, que habla mal de vos. Es imposible perdonarle 7 veces al día si no le tenemos a Dios, si no tenemos la fe. ¿Qué es la fe? Aumentanos la fe, le piden a Dios. ¿Qué es la fe? Nuevamente, podemos remitirnos primero a la Biblia. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la certeza de las realidades que no se ven, ¿sí? Es la certeza de lo que no se ve, es estar seguro de que yo no veo eso, pero yo creo que es así. Esa es la fe. Y también nos ayuda el catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que es una virtud teologal, es la fe. ¿Qué es una virtud teologal? Es una virtud, nos dice en el catecismo, en el capítulo 1813 dice, las virtudes teologales son infundidas por Dios en el alma de los fieles. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos, dice. Entonces Dios infunde en nosotros para que nosotros, vos y yo, podamos obrar como hijos de Dios y merecer la vida eterna, dice. Son la garantía de la presencia y acción del Espíritu Santo en el ser humano. Esas son las virtudes teologales. Es la garantía de que el Espíritu Santo habita en mí. ¿Sí? La presencia y la acción del Espíritu Santo. Nos dice que la fe es una de ellas. ¿Sí? Las tres virtudes son fe, esperanza y caridad. Están citadas en 1 Corintios 13:13. ¿Sí? Y ahí nos dice que es la fe, nos dice, es la virtud teologal por la que creemos en Dios. La fe es la virtud que nos hace a nosotros poder creer en Dios. En todo lo que Él nos ha dicho, creer en Él, en lo que nos dijo y nos reveló, y atiendan esta parte, y que la Santa Iglesia nos propone. Entonces la fe no me permite solamente creer en Dios, sino creer en Dios, en lo que Él me reveló y en lo que la Santa Iglesia me propone. Es la fe la que me permite hacer eso. Y dice, porque Él es la verdad misma. Entonces, la fe es una gracia, ¿sí? Es una virtud que Dios infunde en nuestra alma para poder obrar como sus hijos, para que su espíritu funcione y actúe en nosotros, ¿sí? Bueno, ok, excelente, ya sé que es la fe. Bueno, pero ¿cómo hago crecer mi fe? Sencillo. Primero, sacramentos. Los sacramentos hacen crecer la fe, especialmente la reconciliación y la Eucaristía. Aunque nosotros no creamos, aunque nosotros no entendamos, el Señor se hace físicamente presente y obra en nosotros, aumenta nuestra fe. Sacramentos. Oración y ayuno. La oración y el ayuno, ambos aumentan la fe, porque todo es posible para el que cree, nos dice el Señor. Entonces pidan y se les dará, pidamos. Y en la medida en la que recibimos, aumenta nuestra fe. En la medida en la que nos comunicamos con Dios y Dios nos responde, aumenta nuestra fe. En el ayuno también aumenta nuestra fe, porque nosotros podemos controlar el hambre
Después podemos controlar no solamente el hambre, sino también el dolor, ¿sí? Y estamos llamados a poder hacerlo, porque estamos llamados a ser cristianos en todo tiempo y en todo lugar. No cuando tengo hambre, no, cuando tengo hambre que nadie me hable. Negativo. No, ahora me duele mucho la cabeza, ni te me acerques, tampoco. Entonces el ayuno nos ayuda a eso y nos fortalece espiritualmente, además de esas consecuencias. Sacramento, oración y ayuno, lectura y meditación de la palabra. Yo leo, yo medito la palabra de Dios y mi fe crece. ¿Sí? Finalmente, la comunidad. Jesús dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces en esa comunidad de Dios también me ayuda a crecer la fe. Sacramentos, oración y ayuno, lectura y meditación de la palabra, comunidad que me acerque a Dios. Entonces ahí le pedimos, Señor, aumentanos la fe, porque lo que vos nos pedís es imposible, no podemos, necesitamos que vos infundas en nuestra alma esta virtud para que podamos lograrlo. Entonces eso es lo que pide. Y el Señor nos dice, ok, yo te voy a infundir eso a través de todo lo que acabamos de citar. Y dice, el Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a este árbol, dice en esta traducción. En otras traducciones dice, dirán a esta morera, ¿sí? O sea, un árbol de moras. Y ahí tenemos varios santos que nos traen un poco de luz con respecto a por qué morera, por qué una mora. Le tenemos, por ejemplo, a San Juan Crisóstomo, le tenemos también a San Ambrosio, y ahí él nos dice la morera, ¿por qué? Porque la morera es un árbol que al comienzo, bueno, tiene un color claro, pero después se va oscureciendo y se vuelve rojo o negro, entonces se refiere al demonio. Ustedes van a poder decirle al demonio, arráncate y plántate en el mar, dice. Si nosotros prestamos atención, si nosotros le decimos a un árbol que se arranque, ese es un milagro, ¿sí? Porque que el árbol se arranque solo es un milagro. Y que se pueda plantar en el mar es otro milagro. ¿Cómo se puede plantar algo en el mar? Imposible es. Y nos dice que esas cosas imposibles, ambas cosas que parecen imposibles, son posibles. Que nosotros podemos ordenarle al demonio y a esos enemigos espirituales que salgan, y si tenemos fe en Dios, que Él venció no solamente a todos los demonios, sino a la muerte misma, Él va a vencer. ¿Sí? Pero para eso hay que tener fe. Y nos dice, si ustedes tienen fe, todo es posible. Después dice, a continuación, entonces al comienzo de este capítulo nos dice que es imposible el tema de los escándalos, que nos cuidemos de hacer las cosas mal. A continuación nos dice, si su hermano hace mal las cosas, corríjanlo. Ahora nos dice, perdónenle todas las veces, todas las veces. Y ahora dice, ¿acaso tienen un servidor que está arando o cuidando el rebaño y cuando vuelve del campo le dicen acaso entra y descansa? ¿No le dirá más bien prepárame la comida, ponte el delantal y ponte a servirme y después comerás y beberás tú? ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con él porque hizo lo que le fue mandado? Entonces aquí nos da el caso de un servidor, ¿sí? Esos servidores somos nosotros, que nosotros le servimos a Dios, nosotros trabajamos para Dios, ¿sí? Y dice, ¿acaso tienen un servidor? ¿Sí? Un servidor. Entonces nosotros somos servidores. Cuando San Pablo se presenta en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, él nos dice, yo, Pablo, siervo del Señor, dice. Pablo, siervo de Jesucristo. Dice en el capítulo 1, versículo 1. Cuando nosotros le leemos a la Virgen, en Lucas 1:39, ella dice, se ha fijado en la humillación de su esclava, de su servidora. Entonces, esa condición de ponernos al servicio, ¿sí? De ponernos al servicio. Hay gente que, por ejemplo, no sé, trabaja en Google, trabaja en Microsoft, trabaja en Amazon, trabaja, no sé, en algún otro lugar, en la Cruz Roja, en Fundación Paraguaya, trabaja en algún lugar en los que están orgullosos de trabajar en ese lugar. Imagínense cuánto más orgullosos deberíamos estar nosotros de poder trabajar para Dios, de poder servirle en su presencia. Él nos dice ya en el Evangelio, en Mateo 25, todo lo que por estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Entonces estamos trabajando para Dios. El Dios se queda en el prójimo. Entonces imagínense cuánto más orgullo y contento y alegría deberíamos de tener
de poder trabajar para Dios. ¿Sí? Y nosotros, en lugar de alegrarnos de trabajar para Dios, nosotros le decimos, mira, Señor, yo estoy trabajando, dame esto. Entonces, por eso nos dice, si usted tiene un servidor y viene de trabajar, cuando continúe, le van a dar otro trabajo. Viene del trabajo y le van a decir, continúa trabajando. Entonces, eso, que nosotros tenemos que ponernos contentos de que el Señor nos elige para trabajar para Él. ¿Sí? Él nos elige. Y nosotros decidimos si ser siervos o no. Y ahí pasamos después de esa condición de siervos a amigos. Eso es lo que dice Jesús. Ya no les digo siervos, sino que les digo amigos. Les digo amigos, nos dice en Juan 15:15. Porque ustedes pueden conocer lo que quiere el patrón. ¿Sí? El siervo no conoce. Entonces nosotros estamos llamados a ser siervos, de ser humildes, de servir a Dios. Y amigos porque Dios nos regaló el poder conocer. Entonces siervo y amigo a la vez. Y ahí nos dice así también, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, hayan hecho, dice, hecho, no dice pensado, no dice sentido. Por supuesto que tenemos que sentir y pensar, sin embargo son los hechos lo que la gente ve, y son los hechos de lo que vamos a rendir cuenta principalmente. ¿Sí? Si bien nuestras intenciones y nuestros pensamientos también, los hechos son muy importantes. Y dice, somos servidores no necesarios, dice. En otras traducciones dice, somos servidores inútiles. Yo mirando varias traducciones y varios comentarios llegué a la conclusión de que no necesarios es la traducción más acertada. ¿En qué sentido? En que Dios no necesita de nadie para lograr su plan, ¿sí? No necesita. Y entonces, ¿por qué nos elige? ¿Por qué nos llama? Y ahí me vino un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros le vemos al papá sentado a la mesa, cortando su asado, y viene el niño caminando, viene el niño pequeño, puntita de pie, mira el plato de su papá. Yo también quiero cortar, le dice. ¿Y el papá tenía alguna necesidad de que el hijo corte? Por supuesto que no, él podía solo. Y agarra, le sienta al niño en su regazo, le agarra él ambas manos, prácticamente hace él otra vez todo el trabajo. ¿Y cómo termina el niño? Feliz, contento, se siente útil por haberle ayudado a su papá. Entonces es por eso que Dios nos elige. Es por eso que siendo que no nos necesita, nos ama tanto que nos ayuda y nos ofrece la oportunidad de trabajar con Él. ¿Sí? De construir el reino de Dios aquí en la tierra. Para que nosotros podamos ser partícipes, podamos sentirnos útiles, podamos ser felices y podamos ganarnos, podamos conquistar esa vida eterna que por misericordia de Dios nosotros recibimos. Y dice, hemos hecho lo que era nuestro deber. No sentirme yo orgulloso, no sentirme yo glorioso. Ah, sí, mira qué bien que hablo, mira qué bien que enseño, mira qué bien que trabajo, mira qué bien que juego. No, darle la gloria a Dios, acordarnos que somos servidores y trabajamos para Él, trabajamos para Dios. Eso nos dice San Pablo, acuérdense, ustedes no trabajan para los hombres, trabajan para el Señor. Hagan todo lo mejor que puedan, hagamos todo lo mejor que podamos. Para Dios estamos trabajando. Bueno, después dice los 10 leprosos. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Bueno, Galilea en el mapa estaba en la parte más arriba, Samaria estaba en el medio y abajo estaba Jerusalén en el mapa. Geográficamente, Galilea está más abajo y hay que subir hasta Jerusalén. Y dice, de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Jesús siempre está pasando, siempre está pasando. Hoy está pasando aquí y quiere entrar. Y dice, mientras que pasaba de camino, al entrar al pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Ejemplo para nosotros. Y dice, se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Sencilla la instrucción, ¿sí? A veces nosotros queremos que el Señor nos diga, bueno, anda y camina de tu casa hasta Cacupé de rodillas. Y a veces nos pide servirle agua a tu prójimo, sonreírle, darle un abrazo, darle un poco de plata, darle un poco de comida, anda a visitarle, rezar por esa persona. A veces eso es lo que Dios nos pide,
para poder salvarnos. En este caso le dijo que se vayan junto a los sacerdotes. Dice, mientras iban quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, se dio cuenta de que estaba sano, volvió de inmediato alabando a Dios en voz alta. Igual que el salmista, ¿qué? ¿Cuántas maravillas hiciste? Alabo a Dios. Y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Lo mismo que dijimos en el Salmo, esa actitud de agradecimiento. Era un samaritano, dice. Bueno, ellos no se querían entre los judíos y los samaritanos, porque en Samaria, bueno, hubo una invasión, murieron la mayoría y quedaron algunos judíos que se mezclaron con extranjeros. Entonces no se llevaban bien los judíos con los samaritanos. Y sin embargo, ese del que no se esperaba fue el que obró como Dios quiso. Y dice Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado, dice. Entonces el Señor nos salva, ¿sí? Nos salva. No dice te ha sanado solamente, porque la sanación del cuerpo puede ser provisoria. Podemos volver a enfermar. Puede durar cuánto, 80 años. Pero el Señor quiere que esa salvación, no sanación, salvación, llegue a la vida eterna, que dura para siempre. Esa es la prioridad. Y muchas veces nos sana también, porque nos ama y sabe qué hacer, cuándo sanar. Pero aquí dice, tu fe te ha salvado, ¿sí? El que vos creíste en Dios. Levántate y vete. Es decir, Dios te sana, Dios te libera, pero no te quedes ahí. Levántate de ese lugar, así como el hijo pródigo, y anda a la casa del Padre. Quédate ahí, esforzate por vivir en estado de gracia. La venida del reino de Dios. Los fariseos entonces le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó, la venida del reino no es cosa que se pueda verificar, no van a decir está aquí o está allá, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Ya nos decía en Lucas 16, que se cerró con Juan la época de la ley y los profetas, que a partir de entonces se anuncia el reino de los cielos. Ahora nuevamente Jesús dice, el reino está entre ustedes. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, el reino de los cielos no es comida, no es bebida, no es nada material. Es alegría, es paz y es justicia en el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios vino a traernos, ¿sí? ¿Sí? Alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Más tiempo vivo en estado de gracia, más siento esa paz, esa alegría y esa justicia. Y se está en medio de ustedes. Jesús dijo además a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Es decir, van a haber momentos difíciles donde nos vamos a ver tanto, nos vamos a ver nosotros la mano de Dios. Sin embargo, su mano sigue ahí. Y es ese momento donde tenemos que acordarnos de todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Entonces les dirán, está aquí, está allá, no vayan, no corran, dice. Hay gente que dice Jesús ya vuelve y le meten pánico a la gente. No vayan, no corran. Vivan cada día tranquilos, cumpliendo la voluntad de Dios, amando. Y así no van a preocuparse. En efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente, dice. Entonces, va a ser de forma repentina. A eso se refiere con el relámpago, con esa velocidad, ¿sí? 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Pero bueno, el Señor lo que nos quiere decir es que cuando eso va a ocurrir y va a ser rápido. Si no, no es que va a venir por parte o lo que sea, no. Va a ser prácticamente inmediato. Entonces, en los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en los tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaban hombres y mujeres. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio, que los hizo perecer a todos, dice. Ocurrirá lo mismo que en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba. Pero el día que salió Lot de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre, que los mató a todos. Lo mismo sucederá en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre.
Bueno, cita un ejemplo de Noé con el tema del diluvio. Entonces la gente pensaba, bueno, el fin del mundo va a ser un diluvio otra vez. Entonces le da un ejemplo contrario que era fuego del cielo. Entonces le dice, bueno, dejen de imaginarse la forma, ¿sí? Pero va a llegar un momento en el que va a ser la venida del Hijo del Hombre. Va a haber esa parucía, esa segunda venida. Nosotros en la misa decimos, y esperamos tu venida gloriosa. Todos los domingos decimos eso. De esta venida está hablando Jesús, ¿sí? Después dice, aquel día el que esté en la terraza que no baje a buscar sus cosas al interior de la casa, y el que esté en el campo que no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que intente guardar su vida la perderá, pero el que la entregue la hará nacer a una vida nueva. Bueno, en el Evangelio según San Mateo, esto que Jesús dice se refiere, bueno, y también aquí a dos cosas. Uno es la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Vienen de todos los pueblos y dice el que esté en la terraza que no le importen las cosas materiales, que salve su vida, ¿sí? El que está en el campo que no vuelvan a buscar sus cosas. Entonces, se refiere a la destrucción de Jerusalén, que es una profecía que Jesús hizo, que en el año 70, o sea, más o menos 30 años después de que él da esa profecía, se cumple. Pero también se cumple para el juicio final, ¿sí? Y para el juicio personal cada uno, porque en caso de que muramos antes de que el Señor venga, entonces cada uno parte a su juicio. Y dice, si está en la terraza, bueno, ahí los santos nos dicen, si estás ya en ese ambiente espiritual, no busques otra vez las cosas del mundo. Y nos dice, si estás en el campo, si estás trabajando ya en el reino de Dios, no vuelvas atrás, no tomes el arado y mires para atrás lo que dejaste. No caigas en esa tentación de la añoranza, de estar pensando, ¿y cómo yo quería? ¿Y cómo yo disfrutaba? No, trabajemos con la mente enfocada en el Señor, en el reino, en el prójimo, en su amor. Y nos dice, el que quiera guardar su vida, el que quiera ser egoísta y decir, bueno, yo tengo que vivir, la va a perder. El que la entregue, el que salga de sí mismo y vaya al prójimo, salga de sí mismo y vaya al prójimo, ese la va a salvar. Yo les declaro que aquella noche, dice, de dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, pero una será llevada y la otra dejada, dice. ¿A qué se refiere? De que en ese momento en que nos llame el Señor, podemos estar durmiendo, podemos estar trabajando, podemos estar haciendo diferentes cosas, podemos estar en una cama, en un somier relajados, porque somos muy ricos, podemos estar trabajando constantemente para poder ganar ese pan, tal vez como esas personas que ni siquiera duermen, trabajan de noche para poder ganar el pan para su familia. Y dicen, no importa eso, ¿sí? No importa si vos sos rico, si sos pobre, si estás descansando, trabajando. Cuando el Señor te llame, van a haber algunos que van a ir junto a Él para permanecer y otros que no, ¿sí? ¿De qué va a depender si me quedo o me voy? De cómo viví. En esta tierra es donde se juega nuestra salvación. Y dice, entonces preguntaron a Jesús, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él respondió, donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. Yo creo que se entiende, donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. Es decir, es obvio dónde va a ocurrir, ¿sí? Siempre, 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 donde está el cuerpo, allí se juntan los buitres. Entonces es obvio dónde va a suceder. Es decir, donde cada uno muera, allí va a suceder este juicio, ¿sí? Entonces, dos preguntas le hacen a Jesús, ¿cuándo? Y Jesús le dice, bueno, el reino ya está aquí y cuando yo vuelva, no va a ser inmediato, va a ser instantáneo. Y también después le preguntan dónde y bueno, y nos dice en el momento de su muerte. Entonces, haciendo un resumen de todo este capítulo 17, nos habla de varios temas. Nos habla del escándalo, de que van a ver, pero que nosotros estamos llamados a cuidar nuestro testimonio siempre, a ir mirando, y estamos llamados a ser buen ejemplo para las personas. Nos habla de la corrección fraterna, que hay que corregir necesariamente. Hay que corregir, porque si no, nosotros somos cómplices del pecado del hermano. Corregir en tiempo, primero a solas, después con amigos, después con todos, en forma, con amor. La ira del hombre no realiza la justicia de Dios, con paciencia.
y con los criterios de Dios. La palabra de Dios nos sirve para guiar en el bien. Nos lleva a poder ser expertos y estar preparados para toda obra buena. Nos invita a perdonar. Nos dice, el perdón es importante. ¿Sí? Cada vez que tu hermano peca y vuelve arrepentido, perdonale. Y el perdón es una decisión personal. Incluso si él no me pide perdón, yo igual le puedo perdonar, porque si yo no perdono, a mí me envenena. Después nos habla de la fe, que hay que tener fe para poder seguir este camino, que hay que poder elegir libremente el camino de Dios y tener fe. Acordarnos de cuál es nuestro rol. Nosotros no somos héroes conquistadores, nosotros somos siervos del Señor. Nosotros somos siervos del Señor, que cumplimos su voluntad y no la nuestra, igual que Jesús. Después nos habla de ser agradecidos, igual que en el Salmo. ¿Sí? Entonces nos habla de cuidar nuestro testimonio, nos habla de corregir, nos habla del amor, en el sentido de que somos siervos, pero que también somos sus amigos. Y finalmente nos habla de ser agradecidos, ¿sí? De ser agradecidos, de poder hacer esa pausa, ver lo que Dios obra y ser agradecidos. ¿Cómo estamos llamados a ser agradecidos? Bueno, en la medida en la que más fe tenemos, es más fácil ser agradecidos. Caminos, herramientas para aumentar la fe, sacramentos, especialmente reconciliación y Eucaristía, oración y ayuno, lectura y meditación de la palabra, una comunidad que me acerca a Dios. Finalmente nos habla del reino de Dios, que Dios viene a traernos paz, alegría y justicia. Que una vez que nosotros recibimos eso, tenemos que llevar eso a los hermanos, que va a suceder de golpe, ¿sí? Y que todos vamos a rendir cuentas. Entonces estamos llamados nosotros a poder escuchar todo esto que el Señor nos invita, a todo esto que el Señor mismo realizó, porque el Señor fue el que cargó la cruz, fue el que recibió todas esas humillaciones por nosotros, fue el que murió y el que resucitó, es el que venció, es ese Señor, es ese mismo Rey el que se aparece a sus discípulos, y es ese mismo Señor el que hoy nos transmite su mensaje. Quiere que seamos alegres, quiere que seamos agradecidos y quiere que amemos a las personas, que amemos. De esa forma construimos el reino y estamos siempre listos para cuando Él nos llame. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por otro día que nos regalas. Quiero darte gracias por la vida de todas las personas que están aquí presentes en cuerpo, en espíritu. Te pido, Señor, por todos los médicos, por todas las personas del gobierno, las personas de la justicia, los delivery, todas las personas que siguen trabajando, que seguimos trabajando para llevar tu amor y llevar tu alegría a las personas. Te pido por todos, Señor, que les protejas, que les dé fuerza para que no se rindan. Te pido, Señor, que puedas darnos fuerza. Te pido, Señor, que puedas darnos paz. Te pido, Señor, que puedas sanarnos, que puedas salvarnos a cada uno, que puedas sanar, Señor, todas esas heridas que hay en el corazón con tu amor. Te pido, Señor, que como médico del alma puedas sanar las mentes, puedas sanar también los cuerpos, Señor, porque nada es imposible para ti. Te pido, Señor, que nos mantengas siempre fuertes para cargar la cruz, siempre consciente de que la cruz es una puerta a la vida eterna. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Que esta gracia, esta bendición que se derramó aquí se pueda derramar sobre todas las personas que van a escuchar después esta catequesis. También te pido que todas las palabras se queden grabadas, Señor, con fuego, en nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, Virgen Santísima, ejemplo para todos los cristianos, estuviste siempre firme, siempre de pie, siempre disponible para Dios, hasta el momento de la cruz y después de la cruz. Te damos gracias por amarnos, por acompañarnos, por caminar con nosotros, por interceder por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo, para que nos dé todas esas gracias, las gracias más grandes, el cielo. Te doy gracias porque siempre nos muestras el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. Espero que pueda cada uno vivir esta Pascua, esta octava de Pascua que dura hasta el domingo. Estamos de fiesta, así que transmitamos esa alegría que recibimos del Señor, que muera ese hombre viejo, que mueran todas esas malas costumbres y que pueda resucitar ese hombre nuevo, que podamos resucitar en el amor, en la paz y en la alegría del Señor. Vamos a continuar a través de este medio los próximos lunes. Una vez que se restablezca, vamos a seguir físicamente en la Parroquia Espíritu Santo. Estamos ahí cada lunes de 8 de la noche a 9 y media de la noche y después de vuelta de 10 a 11 y media de la noche. Espero que pasen muy bien, que disfruten de este tiempo y que puedan ser luz en este momento de tinieblas. Buenas noches.